Buenas tardes, hermanos y amigos. Dios los bendiga. Gracias por recibirme. El versículo que para esta semana hemos procurado memorizar: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Oramos. Dios Todopoderoso, te alabamos y te damos gracias por concedernos estar aquí reunidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y pedimos que este canto que hemos entonado sea recibido como una verdadera oración. Que tu compasión venza toda oposición de nuestras almas. Que apreciemos lo que significa pertenecer a ti y que las almas aquí todas anhelen pertenecer a Cristo. Señor, somos conscientes de que podemos leer tu palabra y no tener provecho, pero si tú envías a tu Espíritu Santo con poder, entenderemos. Y si tu Espíritu Santo actúa en nuestros corazones, atenderemos, seremos obedientes a tu voz. Bendice cada alma, te lo suplico, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El versículo entonces de nuestra exposición de esta tarde es el Proverbios 23:31, y lo leo nuevamente. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Nosotros conocemos poco de batallas verdaderas como las que antaño se conocieron y en la antigüedad. Y como conocemos poco, voy a compartirles la definición de batalla que da el diccionario. El diccionario dice que una batalla es un combate o una serie de combates de un ejército contra otro. También da otra opción y dice que es una acción o conjunto de acciones ofensivas encaminadas a la obtención de un objetivo. Vamos a hablar de ambas. En la antigüedad, las batallas eran necesarias por la manera en que vivía el mundo. Los pueblos se invadían unos a otros. Un pueblo corría hacia el siguiente, y si los otros no estaban preparados o perdían esa batalla, esa pérdida significaba que les robaban todo, que mataban a los que ellos quisieran, que destruían. Por eso había que estar preparados para las batallas. La misma Escritura nos muestra muchas batallas y muchos hombres que se involucraron en batallas. El mismo padre de la fe, como es llamado Abraham, pero cuando todavía tenía el nombre Abraham, dice la Escritura, y eso espero que puedan leerlo luego, en Génesis 14, nos relata cómo hubo una invasión y se habían capturado a un pariente suyo, a Lot. Y Abraham, dice la Escritura, que él sale con más de 300 hombres y va y pelea y gana esa batalla y libera a los que se habían llevado como prisioneros y devuelve los bienes. También después nos dice la Biblia que cuando Josué, que fue al siervo de Dios que le tocó repartir la tierra de Canaán, ¿recuerdan cómo fue? Israel sacado de Egipto,
pasando por el desierto, por su pecado, duraron 40 años recorriendo el desierto, pero al final, milagrosamente, Dios los hace entrar a esa tierra pasando por el Jordán, y ahora les toca una serie de batallas de conquista de la tierra prometida, de la tierra de Canaán. Todo el libro de Josué nos habla de esas batallas. Y luego viene el periodo de la historia del pueblo de Dios que se llama los jueces. Este pueblo que había prometido delante de Josué seguir a Jehová. ¿Ustedes recuerdan cómo termina el libro de Josué? Josué les dice, vean a ver qué ustedes van a hacer y a quién le van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos le dicen, nosotros seguiremos a Jehová. Mentirosos. Porque no siguieron a Jehová y pronto olvidaron la ley de Dios. Y como castigos por esas desobediencias venían pueblos otra vez e invadían a los israelitas y los dominaban. Y ellos clamaban a Dios. Y Dios en su misericordia les escuchaba. ¿Y qué levantaba Dios? Un juez. Alguien que los iba a llevar a una batalla y vencían sobre el enemigo. Y eso se repite una y otra vez en el libro de los jueces. Luego viene en la escritura el periodo de los reyes. Este pueblo de Israel pidió rey. Y bueno, es larga la historia, ustedes conocen todo lo que pasa. Y si no, lean los libros, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Pero quisiera hacerles notar lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Para que vean que lo que les digo de las batallas continuas en los pueblos antiguos era algo común. El segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el versículo 1 dice así: aconteció al año siguiente, y oigan esta frase, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Esa frase nos indica que la guerra era algo continuo y cotidiano casi. Todos los años se daba. En el tiempo que los reyes salen a la guerra indica que había un espacio del tiempo del año en el cual habían batallas que librar. Por todas esas razones que dije, las amenazas, los conflictos. Pero nosotros conocemos poco de verdaderas batallas de ese estilo. Nosotros vivimos en relativa paz desde hace mucho. Nuestro país, por ejemplo, ¿qué batallas conoce? Bueno, las que nos enseñaron en la escuela, la batalla de Santa Rosa y Rivas, eso fue una batalla. ¿Pero hace cuánto fue eso? Y tenemos que poner a pensar, por eso tenemos que indagar en qué es batallas para entender más claramente lo que significa. Es ir y pelear por su vida y por la vida de los suyos, y ir con el firme propósito de eliminar al enemigo. El año pasado, en un ejercicio bastante interesante, le preguntaron a mi hija en el colegio, estaban estudiando la letra del himno nacional, y todos la conocemos. Y hay una parte muy particular, que si usted es costarricense, tiene que llegarle al corazón, los sentimientos, porque dice: cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo, valiente y viril, la tosca herramienta en arma trocar. ¿Entendemos qué significa eso? El himno está diciendo que cuando se quiere pisotear la soberanía del país, aquellos campesinos harán de sus herramientas de trabajo armas para ir a pelear. Y le preguntaban a mi niña: ¿usted cree que los jóvenes de hoy irían a una guerra para defender este país? Y bueno, por lo menos fueron sinceros. No, nuestros jóvenes no aman este país como para ir a pelear por este país. Son cosas desconocidas. Son cosas realmente desconocidas el que alguien esté dispuesto a dar la vida por algo. Porque eso es lo que significa. Recordemos lo que nos han contado. Eso no es un cuento, eso sucedió. El país nuestro estuvo amenazado de una invasión. Y se levantaron de verdad los campesinos sencillos
Y fueron a pelear la batalla. Y gracias al Señor vencieron. Y Costa Rica sigue siendo un país libre e independiente. Por lo menos de forma. Entonces, aquí cuando nosotros leemos más de Jehová es el día de más el caballo se alista para el día de la batalla. Todo esto es necesario porque nosotros hemos olvidado lo que son las batallas. Pero que hay día de batalla, hay día de batalla. De otras maneras, eso sí, ya no como las de antes. Y pensemos algunas, así en el campo natural, algunas batallas que libra el hombre en la era moderna. Y que tal vez ustedes han pasado o están pasando. Conseguir una preparación académica, es decir, graduarse, de lo que sea que usted quería graduarse, se convierte para usted en una verdadera batalla. Y a veces los que están estudiando o estuvimos decíamos, ¿iré yo a terminar esto algún día? Tantos obstáculos que se presentan y algunos nunca pueden terminar sus estudios. Se vuelve una batalla prepararse académicamente. Hay personas que batallan con su salud, tienen serios problemas de salud. Algunos logran vencer, porque gracias a Dios, a medicinas y tratamientos, logran vencer una cierta enfermedad, pero otros tienen enfermedades crónicas que les llevan a una batalla para siempre. Batallan contra una enfermedad. Otros tienen batallas económicas. Gente que, como se dice popularmente, están hasta el cuello, endeudados. Están deseando poder estar un poquito más holgados y su batalla es de ese estilo, económica. Otros no, otros tienen buena salud y tienen buena plata, pero hay una batalla en sus familias, nunca hay paz. Siempre hay alguien enojado con el otro, resentido. Problemas familiares son batallas. Hay otro tipo de batallas que podríamos llamarle políticas. Batallas contra leyes injustas, por ejemplo. Y nosotros ustedes deben estar enterados, para que estén orando, estamos en una de esas batallas. Queremos que en este país se devuelva el derecho que tienen los padres de criar a sus hijos según ellos entienden. Y si quieren enviarlos a la escuela, los envían, o a un instituto, o a tutores, o enseñarlos ellos. Pero esa libertad nos la quitaron hace mucho tiempo. Y estamos peleando una batalla política. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese proyecto se apruebe para abrir, nosotros sobre todo como cristianos, y de verdad asumir la responsabilidad que Dios nos dio de educar nosotros a nuestros hijos. Son batallas. Ahora, esos son solo ejemplos, porque quiero llevarlos a la verdadera batalla. La vida cristiana es una batalla. Hay muchas partes en la Biblia que lo vemos, pero vamos a ver unos pocos versículos que nos hacen entender que la vida del cristiano es una batalla. Y si usted se imaginó que el cristianismo era algo de qué bonito y ahora Dios está conmigo y todos nos queremos y amor y paz, tiene un concepto equivocado. El verdadero cristiano es un soldado de Jesucristo. Ser cristiano y volverse cristiano es venir y ponerse y decir, yo me enlisto en este ejército. De ahora en adelante soy soldado. Y eso, les recuerdo, hay día de la batalla. No se escapa nadie de eso. Aquí lo dice así, el caballo se alista para el día de la batalla. Y si usted no está peleando una batalla, nada más es cuestión de tiempo y le garantizo que vendrán las circunstancias en las cuales usted tendrá que decir, ¿qué batalla está en la que estoy? Pero llamo vuestra atención a, por ejemplo, Efesios 6. No lo busquemos porque más fácil que anoten o ahí y presten atención
al sermón. Pero en Efesios 6, ustedes recuerdan que en la segunda parte del capítulo, el apóstol Pablo le dice a ellos que tienen que tomar toda la armadura de Dios. ¿Qué es una armadura? Toda la armadura de Dios. Y si ustedes leen ese capítulo con atención, verán que él está describiendo cómo se vestía un soldado romano. Y entonces él habla de que esa vestidura, más bien esa armadura de Dios tenía una coraza, que él dice que es la coraza de justicia. Y él dice que tenía un cinturón especial, el cinturón de la verdad. Y él dice que tenía que ponerse un casco, el yelmo de la salvación. Y él dice que ande con un escudo, que es el escudo de la fe. Y que tiene que tener una espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice que usted tiene que tener unos zapatos especiales para la guerra, que se llama el Evangelio. O sea, ¿qué está describiendo el apóstol Pablo en ese capítulo? No está describiendo una vida sencillita y tranquila. Está describiendo que usted tiene que prepararse para una batalla, porque lo van a atacar. Ese día de la batalla vendrá. Leo para ustedes algunas otras. Primero a los Corintios, por ejemplo, 15:32. El lenguaje del apóstol Pablo es este. Primero a los Corintios 15:32. Dice así, el apóstol Pablo: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Él está argumentando con respecto a la resurrección, pero la frase que quiero que presten atención es esta. Dice, si como hombre batallé contra fieras. Mis hermanos, esto es ser cristiano. Pelear esta batalla. Y las fieras, bueno, hay que leer qué fue lo que pasó ahí en Éfeso. Las persecuciones, lo querían matar, etc. Pero fieras, hay una batalla. Y el apóstol Pablo lo dice así. Ahora, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo 6, 12. El mismo apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo, que era un pastor de la iglesia en Éfeso, le dice así a él: pelea la buena batalla de la fe. Esto no es opcional. Esto, sigo repitiendo, es ser cristiano. Pelea la buena batalla de la fe. El caballo se alista para el día de la batalla. Hay un día de la batalla y eso es para todo cristiano. Y luego 2 Timoteo 4:7 vuelve a usar este lenguaje. Esta en particular es una ocasión especial que pongámosle atención, porque el apóstol Pablo, cuando escribe la segunda epístola a Timoteo, ya está en la cárcel y es anciano, pronto a ser ejecutado en Roma. Y él dice estas palabras: he peleado la buena batalla. Ay, mis estimados, cuánto anhela un creyente de veras en su lecho de muerte, cuando usted sabe de ahí, enfermo de lo que sea, que usted dice, yo sé que de aquí ya no me voy a levantar. Es su final, pero que usted pueda decir, pero he peleado la buena batalla. No solo la batalla contra la enfermedad que le llevó ahí. Se trata de algo más. ¿Entiende usted cuál es la batalla? Eso es lo que quiero que hoy veamos. ¿Entiende cuál es esa batalla y cómo se pelea? Porque tendremos que luchar y batallar hasta poder vencer a ese último enemigo del cual el apóstol Pablo dice, y el último enemigo que será vencido es la muerte. Hay una batalla, desde Génesis hasta Apocalipsis vemos de batallas en la Biblia. Desde el día en que Caín mató a Abel, se evidenció esa batalla. La simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Esa batalla es inevitable. Y es cuestión de ser cuidadosos en ver, desde principio a fin, batalla, batalla sobre batalla, hasta el Apocalipsis.
El Apocalipsis tenemos que verlo correctamente. Hay gente que tiene ideas extrañísimas del Apocalipsis. El Apocalipsis lo que es la descripción de esa batalla final y la gloriosa victoria de Cristo y su iglesia en la batalla final. Eso es lo que realmente es Apocalipsis. Cuando entendemos, cuando ya somos creyentes por la fe en Jesucristo, hemos sido perdonados de nuestros pecados, tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Ahora, todas esas otras batallas de las que yo hablé, que era como ejemplo, batallas en el estudio académico, batallas de salud, batallas económicas, batallas de relaciones interpersonales, batallas en un mundo lleno de leyes injustas, todo eso se ve de una manera diferente, porque ahora la batalla es todo eso que mencioné, hacerlo para la gloria de Dios. No se vuelven entonces batallas particulares, personales, a conveniencia o lo que me favorece. Es la batalla de vivir para la gloria de Dios. El proceso de santificación es esta batalla. Solemos decir que nosotros tenemos 3 enemigos terribles y los tenemos que tener presentes. Por favor, mi hermano en Cristo, no se le olvide esto. Porque esos 3 enemigos están dispuestos a destruirlo a usted. El primero es Satanás. Tenemos que entender que Él nos odia porque odia al Hijo de Dios Jesucristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, iglesia. Nos odia. Entonces Él vendrá con sus obstáculos, con toda su maldad, con su engaño. Y Él es astuto. Él no viene mostrándose como realmente lo que es. La Biblia dice que Él es un dragón. Pero cuando la Biblia nos describe ahí en Apocalipsis al falso profeta, dice que él era un cordero, pero hablaba como dragón. Se sabe disfrazar. Entonces, ese es el primer enemigo. Y tenemos que tener bien claro que ese es nuestro enemigo, para estar claros de que la batalla es contra él. En ese mismo capítulo de Efesios 6 dice: nuestra lucha, es decir, nuestra batalla, la pelea aquí, no es contra sangre y carne. Sangre y carne queriendo decir, no es contra personas, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Todos esos son nuestros enemigos. Pero a veces en nuestra insensatez la peleamos contra personas. No, ellos no son el enemigo. El enemigo los está usando a ellos y tal vez. Y como en la vez pasada les decía, si hasta un mismo creyente como Pedro se puso del lado del enemigo, ¿no tenemos que ser cuidadosos en esta batalla? El sistema mundano, todo el sistema de esta sociedad mundana es un enemigo para nosotros. Es un enemigo influido también por el diablo. ¿Por qué? Porque nos distrae de lo que realmente es importante. A nosotros se nos dice claramente en la carta a los Hebreos, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y qué hace el mundo? Con todo su sistema, distraerme. Y dejo de mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe, y veo las otras cosas de esta vida. Y le comienzo a dar importancia a lo que no tiene importancia, sea lo que sea. Lo distrae, lo quiere distraer. ¿Y qué pasa si usted está distraído? Es una presa fácil. A ese sí lo podemos atacar, está distraído. ¿Qué pasa con el soldado distraído, que no está alerta, que no está como debe estar? Velando. Le lanzan un dardo. No puso el escudo, pero el que está peleando la buena batalla y sabe y está entrenado, él está así, viendo. Vino Satanás, ahí está, ahí pegó en el escudo de la fe. El día de la batalla es contra Satanás y contra el mundo
pero también tristemente, y esto hay que decirlo de verdad, mis hermanos, con lágrimas, porque es este pecado que está ahí en el corazón. Su corazón y mi corazón es traidor. No es como el mundo dice. ¿Cómo piensa el mundo? Yo recuerdo una amistad que yo tenía en cierto trabajo. Y ella actuaba según sus corazonadas. Y entonces decía, no me falla, yo hago lo que el corazón me diga. Nosotros no podemos estar así de engañados. Este corazón es traidor y es pecaminoso. ¿Qué dice la Escritura? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Y por eso pregunta, ¿quién lo conocerá? Pero el versículo que sigue responde la pregunta, ¿verdad? Yo, Jehová, Él sí sabe. Por eso no confiamos en eso. Y tenemos esos tres enemigos y hay que batallar. Y si usted no entiende esto, entonces no prospera en su camino de santificación. El cristianismo verdadero tiene bien claro contra qué batalla. Nosotros no podemos ser por eso es una locura cuando hace muchos años, no sé si ustedes se acuerdan, uno de los presidentes de nuestro país declaró lo siguiente: la neutralidad perpetua de Costa Rica. Eso es una locura. No podemos ser neutrales. Usted siempre tiene que estar a favor y en contra. No puede ser neutral. ¿Y a favor de qué estamos nosotros? De Cristo y del reino de Cristo. ¿Y en contra de qué estamos nosotros? Si usted es cristiano, de todo lo que esté contra la voluntad de Dios. Estamos en contra de la inmoralidad, del pecado. Estamos en contra de la falsedad, del error, del falso evangelio. Estamos en contra de la adoración falsa que engaña a las personas. Para que usted entienda qué es el cristiano y esta batalla, usted tiene que saber y a favor de qué está y en contra de qué está. Si no, esto no tiene sentido. Sabemos entonces, y lo decimos así: yo estoy a favor de lo que Dios esté a favor y en contra de lo que Dios esté en contra. Pero ¿cómo hacemos para saberlo? ¿Cómo hacemos para saberlo? Bueno, pues vamos a seguir adelante a ver si aprendemos cómo. Ya sabemos que hay enemigos, ustedes los conocen, yo los conozco. Y aquí dice así: el caballo se alista para el día de la batalla. ¿Qué representan los caballos? Los caballos fueron hasta hace poquito más de un siglo uno de los animales más útiles para la humanidad. Los caballos han sido usados desde milenios para ayudar al hombre como vehículo, es decir, como transporte, para ayudarle a arar la tierra por su fuerza. Pero en esto que también les digo, nosotros no conocemos, en las batallas. Porque el caballo era un vehículo de batalla. No era lo mismo ir a pie a la guerra que ir en caballo. La fuerza, la velocidad del caballo. Pero el caballo tenía que ser entrenado. Por eso cuando aquí dice, el caballo se alista, el caballo no se alista solo. Alguien lo alista, alguien lo entrena. No sé qué tanto sepan ustedes de caballos, pero a mí sí me impresiona cómo hay esa relación entre el jinete y el caballo cuando está bien entrenado y él sabe perfectamente qué quiere el jinete para hacer lo que el jinete quiera. Si es para allá, para atrás, ¿qué quiere hacer? Levantarse, correr. ¿Qué quiere hacer? Porque ese caballo ha sido entrenado, se alista. Y en este caso era para la batalla. Una pequeña, compartirles algo que recién vi y creo que fue en Facebook o algo así que lo vi, pero me llamó la atención y es
porque es gracioso, pero es cierto. Decía el meme o lo que sea, dice, hace 100 años todo el mundo tenía caballo y solo los ricos tenían un carro. Pero ahora todo el mundo tiene carro y solo los ricos tienen un caballo. ¿Por qué? Porque cambió todo el estilo. Y ahora de verdad, tener un caballo y mantener un caballo es difícil y costoso. Pero un caballo, no solo por su belleza, era que se tenían los caballos, era su grande utilidad. Entonces en la antigüedad, un caballo entrenado para la batalla era una herramienta grandiosa. Yo no sé si han leído en el libro de Job cómo describe Dios al caballo, como un animal sin miedo. Y entonces dice, en la batalla él va hacia adelante, no importa lo que sea. Eso es porque es un caballo entrenado para eso. No, el caballo no se alista solo, hay que alistarlo, hay que entrenarlo. Y vamos entonces a decir que tengamos presente, estos caballos de los que se habla aquí, el caballo que se alista para el día de la batalla, es el vehículo de guerra. Y así lo vamos entonces a entender. Caballos, todas las armas y estrategias de guerra. ¿De cuál guerra? De esa de la que estamos hablando. La batalla del cristiano. Contra el pecado, contra el error, contra el mundo, contra Satanás mismo. Y si debemos alistar caballos, pensemos, ¿cuáles caballos? Ustedes y yo que somos pobres, no tenemos caballos de verdad, pero tenemos estos que la Biblia nos dice, los medios de gracia. Espero que vean que no es descabellado pensar en los medios de gracia como nuestros caballos de batalla. Y ustedes conocen por qué usamos tanto los predicadores reformados esa palabra, los medios de gracia. Porque Dios extiende su gracia de ciertas maneras. Usa ciertas cosas para extendernos su gracia. Y la primera es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, por el tomar la palabra de Dios en serio, no solamente leerla a veces, no tener una cierta rutina, no, sino tener la palabra de Dios en alta estima y conocimiento de su palabra, ese es el primer caballo de batalla. Para que usted sepa cuál batalla pelear y cuál no. A veces la gente se mete en cosas que mejor ni meterse ni vale la pena. Pero si usted está instruido por Dios en su palabra, usted sabrá, tendrá discernimiento de cuál batalla pelear y en cuál cosa no meterse, porque no vale la pena o porque no nos compete. La palabra de Dios, el conocimiento de lo que Él nos ha revelado en su palabra, la oración verdadera, clamor a Dios, buscar el rostro de Dios. Esas frases la gente las usa, pero no analiza lo que está diciendo. Oiga, buscar el rostro de Dios. Es fácil hacer unas palabrillas ya ahí que se sabe la gente para decir que oró. No, es buscarle a Él en oración. Y creer, y esto es difícil, este medio de gracia, el Señor extiende su gracia al que ora de verdad. Pero es difícil el entrenamiento en la oración. Nadie debe decir que esto es fácil. Es que orar en un sentido es hablar solo, porque usted no ve a nadie y está diciendo palabras. Entonces ahí es donde se está ejerciendo la fe, porque usted ora al invisible y cree de todo corazón que esa oración el Espíritu Santo la va a llevar al trono de la gracia. Y que allá a la diestra del Padre está Jesucristo, el intercediendo constantemente por usted. Eso es alistar otro caballo de batalla. La mayordomía del tiempo y de los recursos. Si usted es descuidado en esto, ¿qué significa esa palabra? Mayordomía. El mayordomo era la persona encargada de administrar todos los bienes del Señor de la casa. El Señor nos ha dado a nosotros recursos diversos.
y tiempo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Los estamos usando bien o no? ¿O estamos descuidados para que en el día de la batalla entonces tengamos una derrota y no una victoria? Y muy importante, la iglesia local, la iglesia del Señor no es algo opcional. Es indispensable para que el verdadero cristiano pueda aprender a vencer en las batallas. La iglesia del Señor. Pero tiene que ser bien. Hay que alistar ese también caballo de batalla. Tiene que ser bien usado. ¿Por qué? Porque hay quienes piensan así: hay que congregarse, hay que ir a la iglesia, no importa a cuál vaya, pero vaya alguna. No, eso es insensatez. Usted va a ir a una iglesia que no es bíblica, donde no se centra el mensaje en la palabra de Dios, más bien su vida espiritual va a decaer. Donde no hay pastoreo bíblico, donde el pastor no se involucra con las almas, no sabe si están creciendo o no, si están en problemas. Todo eso representa a la iglesia local. Pero la gente pasa también de un extremo, como ese que le dice, vaya a cualquier iglesia. Lo importante es ir y cumplir con ir a la iglesia, porque hay que congregarse. No, así no es. Hay que alistar el caballo bien. Pero la gente va a otro extremo. Y entonces se supone que anda buscando iglesia, pero tiene que ser una iglesia como perfecta. Y siempre encuentra algo para criticarle a la iglesia. Así no se hace. ¿Cómo sabemos entonces? Bueno, mi consejo: ¿qué tiene que tener esa iglesia que va a ser su caballo de batalla también? Va a hacerlo porque la batalla cristiana, como les digo, aunque es individual en un sentido, no es individualista. Nosotros juntos vamos como un batallón a esa pelea. Pero se necesita una iglesia que sea entonces fiel a la palabra de Dios. Las 3 marcas que daban hace 5 siglos los hombres de Dios eran estas: una iglesia que predique fielmente la palabra. Si no tiene eso, ya ahí no, esa no es. La iglesia donde se predique fielmente la Sagrada Escritura. Número 2, una iglesia que administre las ordenanzas sagradas correctamente. Es decir, los sacramentos, que les llamamos también. ¿Por qué? Porque hay iglesias en las cuales cualquier persona bautizan. Ahí ese quiso bautizarse, venga, lo bautizamos. No se comprueba la conversión de aquella persona. Si recordamos el bautismo, ¿qué es? ¿Qué está representándose? La sepultura y la resurrección. Muerto a su vida antigua de pecado y al mundo, y ahora resucitado a una vida nueva con Cristo. Y si eso no es cierto en la vida de la persona, no hay que bautizarlo. Pero hay ciertas iglesias que a cualquiera bautizan. La cena del Señor, el memorial de la muerte del Salvador, y hoy la vamos a celebrar. Es un medio de gracia. Si tomamos la cena del Señor con fe, Dios extiende su gracia y tendremos más fe. Incluso si usted no es de los que puede participar porque no tiene las condiciones que la iglesia aquí local haya establecido según el entendimiento de la Escritura, el solo hecho de estar en una iglesia que practique correctamente las ordenanzas, usted es bendecido, aunque usted todavía no pueda participar. Esos caballos de batalla hay que alistarlos bien, hay que entrenarlos bien. Pero este versículo corresponde a la providencia de Dios. Todo viene de Dios. El hecho de que se nos dice lo que tenemos que hacer y que tenemos que hacerlo, no nos debe hacer caer en la trampa de confiar en los medios. Porque si confiamos en los medios, al final estamos confiando en nosotros que los usamos. Entonces vamos a ver la otra parte del versículo que dice: el caballo se alista para la batalla, para el día de la batalla. Ya vimos la batalla y vimos algunos caballos para adiestrar. Pero dice: más, Jehová es el que da la victoria. Entendemos ese más, ¿verdad? Más es pero. Ok, pero es su deber, sí, alistar el caballo. Es su deber estar enterado de que hay una batalla.
es su deber, pero Jehová es el que da la victoria. Eso es ser cristiano, no confiar en nosotros mismos. Y vamos a ir a unos versículos que nos ayudan a ver que esto es así. La victoria es de Jehová. Salmo 18:34. Dice esto. Ese es David en este salmo. Salmo 18:34 es el rey David hablando y dice, está hablando de Dios y dice, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Otra vez lo leo para que entendamos. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Y aquí es donde vamos viendo la belleza de la doctrina bíblica, que no es contradictoria, simplemente es como Dios lo dijo. A usted le toca adiestrar los caballos, a usted le toca entrenar, pero es Dios el que lo está haciendo. Adiestra mis manos para la batalla. La imagen que se nos da aquí de David es esta. Cuando él dice, adiestra mis manos y entesar un arco, entendemos eso, que no había pistolas, ni rifles, ni nada de eso. ¿Con cómo se peleaba? Con espada, con lanzas y con flechas. Esos son saetas. Y él dice, adiestra mis manos, es que él toma aquel arco y lanza aquella flecha contra el enemigo y le da al enemigo. Pero ahora, usted está confiando en su fuerza, en su capacidad. ¿Quién le dio brazos a usted? ¿Quién le dio la sabiduría al hombre para hacer un arco y una flecha? ¿Y quién le capacita a usted para que después de entrenar sea bueno en el tiro al blanco? Ustedes se han puesto a pensar todo lo que involucra el tiro al blanco, o sea, darle a un objetivo, lo que está pasando en el cerebro. Hay un montón de cálculos matemáticos, ¿sabían? Si usted no está adiestrado, usted hace así, tira la flecha donde sea y cae y la quiebra. Pero el que está adiestrado, él sabe con cuánta fuerza, con cuál, cómo apuntar, y lanza aquella flecha y le da. Jehová es el que hace eso. Dios le dio a usted los brazos, la fuerza, la inteligencia. Por eso, más de Jehová, más Jehová más bien es el que da la victoria. Así que cuando usted le aseste esa saeta al enemigo y le dé y lo derrote, usted no puede decir, como dicen aquí, decimos en Costa Rica, ¿qué carga yo? No, gloria a Dios. De Él vienen las fuerzas y la capacidad y pude vencer en esa batalla específica en la que le di al enemigo y no me venció. 24:8 de los mismos salmos dice así. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Pero, entonces, volvemos al asunto. ¿Quién es el que está en la batalla? ¿Es usted o es Dios? No. Usted tiene que ir a la batalla en el nombre de Dios, con las fuerzas que Dios da, usando los medios que Él da. Así que el fuerte y la gloria es para Él. Salmo 147. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. ¿Ven que hacemos referencia al día de batalla? Porque hay día de batalla, no se le olvide. Que llega ese día. Y los niños que viven tan tranquilos y todo, nada más espérense. Llega el día de batalla. Pero en ese día de batalla, ¿qué impide que Satanás no lance un dardo y lo destruya a usted? Y ustedes saben que tristemente tenemos cristianos que van a la batalla con esa inseguridad. ¿Será de verdad? Yo aquí estoy siendo cristiano y tratando, pero al final ni sé. Ni sé si voy a llegar al final, si
si me salvaré o no me salvaré. Aquí estoy haciendo todo lo posible, dicen algunos. Esa no es la fe cristiana. La fe cristiana dice: Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Es Él el que lo protege a usted para que Satanás no lo destruya. Sí, puede ser que Satanás, por su negligencia, lo hiera a veces, pero un cristiano no quedará postrado jamás. Y ahí es donde usted tiene que tener esa alegría y ese gozo de que esta batalla no estamos en si veremos y cómo nos irá. La victoria es segura en Jesucristo. Por eso les digo que Apocalipsis dice cosas tan hermosas. El capítulo 12 de Apocalipsis, se los voy a recordar, según el título de nuestra versión que usamos de la Sagrada Escritura, dice la mujer y el dragón. ¿Recuerdan? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es ese dragón? Hay un dragón ahí, ese es Satanás. Ahí mismo lo dice en el capítulo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que no hay ni que buscar mucho. Y esa mujer, si ustedes interpretan correctamente, verán que la mujer es la iglesia. Y se habla de unos que son la descendencia de ella. Entonces, creo que tenemos clara esa interpretación, ¿verdad? Esa mujer es los cristianos. Pero en el versículo 11 de Apocalipsis 12 dice lo siguiente, versículos de los favoritos míos, bueno, tantos favoritos, pero de esos, y ponle atención, porque habla de cuál es el resultado de esta batalla. Dice: y ellos, los cristianos, le han vencido al dragón por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces está hablando de los cristianos victoriosos. Pero ¿cómo es que vencieron los cristianos? ¿Y cómo vencerán? Por la sangre del cordero, que fue derramada hace más de 2000 años. Y por la palabra del testimonio. Y Dios en su gracia nos dio esos caballos de batalla y venceremos. Porque de Él también vienen las fuerzas para poder decir: yo menosprecio mi vida hasta la muerte, lo que sea, pero jamás dejar a Cristo ni dejar su camino. El cristiano tiene la victoria prometida, la victoria final. Pero aún en esta vida nos tocan muchas batallas que lidiar, y algunas de esas parecerá que terminan en derrota. Aún eso está en las manos de Dios. Aún eso está en las manos de Dios. Nuestras batallas, nuestros tropiezos, nuestros fracasos y la victoria final prometida. Ahora, vean qué interesante cómo la Biblia muestra este balance precioso de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre y la providencia de Dios. Porque vean el Salmo 20, versículo 7, dice así. Y es otra vez David diciéndolo. Dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Ve qué diferencia? Alistamos los caballos, los entrenamos, estamos para la guerra, pero no confiamos ni en los caballos, ni en nada de lo que hicimos. Del nombre de Jehová tendremos memoria. Eso es vivir para la gloria de Dios. En cualquier batalla, en cualquier día de la batalla, estamos llamados a usar bien los medios de gracia y a depender del Dios Todopoderoso. Ahora, hago una pregunta. ¿Valora usted los caballos que Dios ha provisto? ¿Los entrena, los alista? ¿Los está dejando morirse de hambre? Pensemos en esa ilustración un poquito más.
Usted tiene ese caballo, mal cuidado, desnutrido, flaco, quién sabe cómo va a rendir. ¿Y qué significa eso espiritualmente? Los medios de gracia, descuidados, poca lectura de la palabra, poco conocimiento de la Sagrada Escritura, poca oración. La iglesia como algo no tan importante. Voy cuando puedo. Se le va a morir de hambre ese caballo y no servirá el día de la batalla. Tenemos que ver si estamos confiando verdaderamente en Dios, porque si confiamos verdaderamente en Él, le obedecemos, y Él lo que nos dice es que el caballo se alista para el día de la batalla. No sabemos qué tipo de batallas tendremos que lidiar. Es algo desconocido, no sabemos. Pero si usted sabe en manos de quién está usted, y si usted es obediente a la voz de Dios, entonces, usando los medios de gracia, vencerá en el día de la batalla. Y una palabra final, siempre necesaria. Nosotros estamos hablando de batalla porque el cristianismo es una verdadera guerra. La verdadera guerra espiritual. No la que algunos, no sé ni cómo llamar, dicen que guerra espiritual es pegarle gritos al diablo y gritarle cosas. Así no se pelea contra Satanás, contra el mundo, contra nuestra propia carnalidad. Se pelea usando los medios que Dios nos dio. Pero entonces, si usted ni siquiera es soldado del ejército de Cristo, nada de lo que hemos dicho tiene sentido para usted. Y para ser del ejército de Cristo, usted tiene que ir a Él y enlistarse y decir: creo en ti y en tu sangre derramada para que limpies mis pecados. Ya dejo el mundo y el pecado porque ahora me enlisto en este ejército y voy a pelear esta batalla de la fe hasta el final de mis días, creyendo en que tú me darás la victoria. Y si usted no ha ido a Jesús, eso es lo primero que necesita: ir al Salvador. Él es el rey y capitán de los cristianos. ¿Cómo se muestra en el libro de Apocalipsis Cristo viniendo? Las preciosas imágenes del Apocalipsis con todo su simbolismo, y dice que viene Cristo, el Señor de señores y Rey de reyes, en un caballo blanco. Lo mismo que estamos hablando, el victorioso en un caballo blanco, y dice que le siguen huestes, es decir, miles son su ejército. ¿Está usted en ese ejército? ¿Estará usted con los ejércitos y huestes de Jesucristo el día final? Porque el asunto es que, lo que vuelvo a decir, no hay neutralidad. Eso es una locura. Usted tiene que estar o a favor o en contra. Y estamos en contra de Satanás y del sistema maligno. Usted tiene que estar seguro de verdad de qué lado está. Porque a veces, como decíamos la vez anterior, si usted mismo siendo cristiano a veces parece que da un paso y se va al lado del enemigo, sea cuidadoso. Tenemos que pelear la buena batalla. Asegúrese de cuál lado está usted, porque en el día final hay victoria solo para los que son de Cristo. El Señor bendiga su santa palabra. Vamos a orar. Padre bueno, ten misericordia de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos conceda una conciencia despierta para arrepentirnos de tantas veces que hemos sido negligentes en el uso de los medios de gracia. Y te alabamos y te glorificamos por la victoria segura que hay para los tuyos en tu Hijo Jesucristo, porque Él venció. Gracias, Señor, por tu gran amor. Bendice las almas de los que han escuchado y de los que lleguen a escuchar. Y esto lo pedimos para la gloria de Cristo y en el nombre de Cristo. Amén.